Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mike Mazariegos y bienvenidos a Guionismo para Medios Audiovisuales 1. En esta oportunidad yo voy a estar a cargo de impartirles este curso a lo largo de este trimestre. Pero antes de entrar a detalle con la sesión del módulo número 1, quisiera hablarles un poco de cuál va a ser la metodología para llevar este curso a lo largo de los 3 meses que abarca este curso. Entonces, para ello quiero presentarles este documento de acá, que es básicamente nuestra Biblia. Este documento es en el cual nosotros vamos a basar todo el trimestre del curso de guionismo para medios audiovisuales. Y este documento va a estar disponible en la plataforma de Blackboard para que ustedes puedan acceder a él y informarse y tener toda la teoría en un documento escrito, para que posteriormente en nuestras sesiones sincrónicas cada sábado podamos resolver dudas y profundizar un poco más con cada concepto. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros vamos a dividir este curso en 3 módulos. El módulo 1 va a durar 4 semanas, el módulo 2 va a durar 5 semanas y el módulo 3 va a durar 4 semanas. Básicamente van a estar a lo largo de un mes cada módulo para completar así los 3 meses que dura el trimestre. Pero posteriormente vamos a entrar a detalle con el tema de cada uno de estos módulos, ya que en esta oportunidad lo que nos atañe es entrar con el módulo número 1, que es forma y fondo, y que básicamente es explicar qué es un guión y para qué nos sirve un guión audiovisual. Y para ello, este documento, como les repito, pueden acceder a él en el Blackboard, pero me gustaría más que darles un concepto teórico, mostrarles cómo es un guión cinematográfico o un guión audiovisual como tal. Este es un guión audiovisual en su formato universal. Antes de entrar a detalle con cuáles son las características y cada una de las partes de un guión, quisiera explicar para qué nos sirve el guión. Yo siempre hago esta analogía como para comparar dos labores y entrar como aterrizar en un solo concepto, que básicamente el guión es como el plano de una casa. Les voy a hacer un gráfico por acá. Básicamente, si nosotros construimos el plano de una casita y lo construimos bien, dibujamos perfectamente bien dónde va a estar cada columna, dónde vamos a colocar los accesos, dónde van a estar las puertas, por ejemplo, ya al momento de construir al momento de poner en práctica el diseño que hayamos realizado en el plano, nosotros podríamos tener una casa perfectamente bien hecha. Y lo ideal es que el plano sea lo suficientemente bueno para que la casa no se caiga. Es exactamente lo mismo un guión cinematográfico o un guión audiovisual. Es básicamente el plano de una producción audiovisual, y nos ayuda a que nuestra producción, nuestra película, nuestro videoclip, nuestra publicidad, no sé, un spot, por ejemplo, no se caiga. Entonces, esta similitud creo yo resulta un poco gráfica para entender cuál es la utilidad de un guión. Es como el plano de una casa. Sin el plano perfectamente podríamos construir una casa, pero no va a estar diseñada con las normas adecuadas para una construcción. Es exactamente lo mismo con una producción audiovisual. Podemos realizarla sin un guión, pero al tener un guión nos va a facilitar muchísimo todo este proceso. Entonces, para crear como un concepto, el guión vendría a ser el documento escrito para planificar una producción audiovisual. Para eso es para lo que nos sirve. De hecho, no se puede considerar ninguna otra función para un guión que no sea su ejecución posterior. No van a ir viendo por librerías o bibliotecas guiones publicados, porque no es común venderlo como una literatura, sino es específicamente para realizar una producción audiovisual o cinematográfica. Entonces, habiendo dejado claro esto, ya quiero pasar a explicar cada una de las partes de un guión audiovisual. Una de ellas es esto que les estoy subrayando por acá, que es el encabezado. Déjenme escribírselo por acá. Encabezado.
El encabezado, como su nombre lo indica, está a la cabeza de la descripción. Es en donde nosotros colocamos en qué lugar va a tomar protagonismo nuestra escena y la temporalidad en la cual se va a desarrollar. Por ejemplo, en esta oportunidad estamos viendo que es un exterior, que la abreviatura de exterior es ext, mientras que la abreviatura de interior, por ejemplo, si estuviésemos grabando en un lugar bajo techo, sería esta, interior. Posteriormente encontramos la locación, o sea, el lugar, voy a colocarlo acá, lugar, en el cual se va a desarrollar la escena, y la temporalidad, que es esta parte de acá, que puede ser noche o perfectamente puede ser día, ¿verdad? Entonces, ya si queremos como ser muy específicos, podemos colocar tarde o amanecer, anochecer, no sé, ya ser más específicos si el guión lo requiere así, si la historia lo necesita. Pero para fines prácticos, estos serían las únicas dos variantes para esta parte, que sería interior o exterior. Aquí puede variar en un sinfín de lugares en donde uno quiera grabar, por ejemplo un bosque, una habitación, una playa, la luna, una galaxia muy lejana, una nave espacial, lo que uno se le ocurra. Y las otras dos variantes más comunes dentro de este apartado es día y noche. Serían las únicas dos formas en las cuales podríamos definir en qué momento de las 24 horas del día pues, vamos a filmar nuestra escena. Esto sería el encabezado. Igual ahorita voy a pasar a hacerles un ejemplo gráfico de cómo se redacta en un programa, especialmente un software para escribir guiones. Pero les explico las partes de todo esto. Entonces, esto es el encabezado. Posteriormente encontramos las acciones o las descripciones, que sería este apartado de acá. Lo voy a colocar por acá, acciones. Ok, las acciones sería el apartado en el cual nosotros definimos qué es lo que vamos a ver en pantalla. Todo lo que vaya a suceder. Por ejemplo, en este caso, ella está parada en medio de una carretera con un cigarro encendido, a punto de terminarse y Ya colocamos todo lo que va a suceder. Y una de las reglas primordiales de la escritura de guión es que toda la vida se debe escribir en presente simple. Presente simple. ¿Ok? ¿Por qué se escribe en presente simple? Preguntarán. Porque básicamente lo que nosotros definamos en todo este apartado de acá van a ser acciones que veamos en pantalla. Y si colocamos en alguna otra conjugación de verbo, por ejemplo pasado o futuro, puede ser un poco difícil de determinar cómo se va a ver esta escena per se en pantalla. Entonces lo ideal es que escribamos lo que queremos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ella está parada en medio de la carretera. Sería muy diferente si colocamos ella estaba parada en medio de la carretera o ella estará parada en medio de la carretera, porque podría llegar a interpretarse como si fuese un flashback o un flash forward. Flashback, por ejemplo, es un recuerdo. Por ejemplo, el flash forward es una premonición. Sus términos reales, el término real como académico y etimológico para el flashback es analepsis, mientras que el flash forward se le llama prolepsis. Todo viene a partir de la elipsis, que es una omisión de tiempo, pero eso es otro apartado que con gusto exploramos a detalle en la sesión sincrónica. Si les gustaría, igual pueden ir tomando nota de los términos que yo vaya diciendo que no conozcan mucho o que quieran que profundicemos con un par de ejemplos, y con gusto lo hacemos en la sesión sincrónica de cada sábado. Volviendo al tema, entonces las acciones son en donde nosotros colocamos qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, toda esta parte de acá, se coloca de nuevo los lentes, se percata que su cigarro está por terminarse, saca de su chumpa la cajetilla de cigarros. Todo esto que nosotros queremos que nuestros actores ejecuten o lo que queremos que pase en pantalla. El carro avanza, los árboles se mueven, las nubes están en el cielo, lo que querramos ver en pantalla. Este sería el segundo apartado. El primero sería el encabezado, el segundo serían las acciones, y en tercer lugar voy a bajar acá, voy a borrar esto para que no haga mucho ruido, lo pueden ir apuntando si quieren, igual, y todo esto está en el material de apoyo que pueden encontrar en Blackboard. Lo siguiente que vendría a estar por acá es, déjenme bajar por acá un poquito, ahí estamos, serían los diálogos. Los diálogos se colocan toda la vida, hablando en cuestión de formato, en una sangría separada a las acciones, de este tamaño la sangría aproximadamente,
obviamente para hacer la separación de que es un diálogo y no confundirnos con si es acción o si es diálogo. Y las características principales es que colocamos el nombre del personaje que va a interpretar ese diálogo, obviamente, y luego va nuestro diálogo, lo que la persona va a decir. Esto no tiene mayor ciencia dentro de esto. Otro detalle que me gustaría comentarles de una vez antes de que pasemos al ejemplo, es que la primera vez que nosotros vemos en pantalla a un personaje, lo colocamos en mayúsculas porque es importante, o igual cualquier cosa que nosotros querramos hacer énfasis la podemos colocar en mayúsculas. Podemos hacer uso de negritas, por ejemplo, para los encabezados. Esto siempre va a ir en mayúsculas, esto toda la vida está en mayúsculas, los encabezados siempre en mayúsculas, y la primera vez que vemos a un personaje también en mayúsculas. Esto ya se define a los completos las completas normas ortográficas de toda la vida, pero igual podemos hacer uso del lenguaje para hacer énfasis en ciertos momentos. Ok, ahora déjenme bajar entonces nuevamente a los diálogos. Con los diálogos en cuestión de formato, entonces sería básicamente esto: hacer una sangría de separación entre las acciones y los diálogos para poder separarlos, el nombre de la persona que lo interpreta y el diálogo. Y no hay mayor ciencia en eso en cuestión de formato. Ya después entraremos en detalle en cómo dialogar, cómo crear diálogos verosímiles, por ejemplo, y cómo ir creando todo en función de nuestra narrativa. Y acá tenemos otro apartado en donde hay más acciones, por ejemplo, y lo último que nos faltaría serían las transiciones. En este ejemplo que les estoy colocando acá no hay una transición como tal, pero les puedo poner el ejemplo de cuál sería una. Por ejemplo, un fade out, que sería un fundido hacia afuera, un fade out. Y siempre se deben escribir justificados a la derecha de nuestro formato. A una página de guión se le llama cuartilla, entonces este término, si quieren, igual lo podemos empezar a utilizar. Entonces, al final de las cuartillas o cada que querramos hacer una transición entre escenas, se puede colocar una transición, valga la redundancia, de cómo nosotros queremos pasar a la siguiente escena. Puede ser un corte directo, un corte A o un corte a negro, por ejemplo, un fade in, por ejemplo. Cualquier tipo de transición que nosotros se nos ocurra puede ir colocada ahí, y siempre justificado a la derecha las transiciones va. Entonces, esto en cuestión de formato, voy a mostrarles cómo se redacta un guión. Igual cualquier duda la pueden ir anotando y la despejamos en nuestra sesión sincrónica. Pero básicamente estas serían las partes de un guión audiovisual, que estaría primero el encabezado. Ay, perdón, esto se me volvió loco, perdón, voy a borrar esto. El encabezado. Que sería esta parte de acá. Las acciones. Los diálogos. Y por último estarían acá colocadas las transiciones. Estas serían las partes fundamentales de un guión, y ahorita les muestro cómo se redacta un guión cinematográfico. Solo borremos esto por acá y trasladémonos a Celtix. Existen un montón de plataformas para la redacción. Aquí ya tenía un ejemplo, pero creo que va a ser mucho más fácil si lo escribimos desde cero. Existen un montón de softwares para poder escribir guiones. Uno de ellos es este, que es el que yo uso más. Es como más cómodo personalmente. Existen muchos más. Ya va a gusto de cada quien. Este se llama Celtix. Celtx o Celtix. Existe otro llamado Fade In. Exactamente igual que una transición. Fade in. Hay otro llamado Final Draft. Final Draft. Un Final Draft se le llama a un guión terminado, ¿verdad? Draft se le llama significa boceto, entonces es como los draft terminados. Esto es en términos de guión. Y si no, toda la vida pueden utilizar un Word, ¿verdad? El de toda la vida. Lo único con esto es que ustedes tendrían que formatear de forma manual. Ahora todos estos ya traen acciones específicamente para guionizar.
Entonces, este es el que personalmente me agrada más porque es cómodo. Este también es muy cómodo, el de Final Draft, solo que me acostumbré ahorita a trabajar más en Celtics. Fade-In también es una muy buena opción. Algunos son de paga, por ejemplo este es gratuito, este creo que también es gratuito, este es de paga, por ejemplo, Word es gratuito. Entonces ya va mucho de gustos y de funciones y de lo que te guste o no trabajar. Entonces aquí están las opciones. Lo pueden ir descargando ya para hacer sus formatos de guión. Y si no, pueden usar Word de toda la vida, solo que lo que les voy a mostrar ahorita van a tener que hacerlo ustedes de forma manual. Entonces es un poco más tedioso, pero igual se puede. Entonces ahí están las opciones. Ahora bien, ¿cómo escribimos un guión de un audiovisual? En este apartado de acá, nosotros tenemos todo lo que yo les acabo de especificar, como la escena, que sería el encabezado, la acción, el personaje, los diálogos, paréntesis, que ahorita les explico qué son, las transiciones, planos y textos comunes y corrientes. Entonces, el paso número 1 para redactar una escena es colocar si es un interior o es un exterior. En este caso voy a poner el ejemplo de en dónde me encuentro yo en este momento. Entonces voy a colocar que estoy en un interior. Miren, ya lo tengo acá. Estudio de Mike, que vendría a ser la locación, el lugar en donde se va a desarrollar la escena. Noche, que sería la temporalidad en la cual estoy realizando este video, por ejemplo. Esto podría cambiar a un, por ejemplo, exterior, bosque, día, y sería exactamente lo mismo. El formato es idéntico, siempre el exterior y la locación separados por un punto, y la temporalidad y la locación separados por un guión. Eso es importantísimo en cuestión de formato, que es lo que estamos viendo, que sería la forma en esta sesión. Pero bueno, entonces posterior al encabezado, si se recuerdan bien, van las acciones. Y de hecho, yo al nada más un enter, quiero que se fijen en este apartado y voy a hacer un circulito acá para que ustedes puedan irlo viendo mientras yo voy platicándoles. En esta parte de acá van a ir cambiando todas las especificaciones mientras yo solo voy dando enters. Eso es lo bonito de un programa que es específico para un software de guión, porque solito va cambiando, entonces es muy cómodo. Miren, yo al nada más dar un enter me va a cambiar a acciones. Fíjense en ese apartado. Y ya, entonces empezamos a describir de qué se trata mi acción. Por ejemplo, Mike. La primera vez que vemos un personaje, recuerden, mayúsculas, Mike, escribimos su edad. La edad no es necesario que coloquemos 26 años, lo podemos fácilmente colocar entre paréntesis para especificar qué edad tiene nuestro personaje. Y ya procedemos a explicar la escena. Mike está en el estudio, en su escritorio, coloquemos, realizando el video del módulo 1 de guionismo para medios audiovisuales. Ahí, de guionismo para medios audiovisuales. Ok, y ahí termina la acción en este caso, por ejemplo. Entonces ahora podemos pasar a hacer un diálogo y simple y sencillamente con hacer un toque en mi tecla de tab, de tabular. Miren qué sucede. Cambia el apartado de arriba y se vuelve el personaje. Nuevamente les muestro. Pasamos de acciones, doy un tabular y se vuelve el personaje. Entonces aquí ya podemos colocar el nombre de nuestro personaje, el que vaya a hablar en este caso. Y colocamos el diálogo que dijera nuestro personaje. Hola a todos. Bienvenidos a Guionismo. Damos otro enter y el software comprende que viene otro diálogo. Entonces vamos a poner un nombre aquí para crear una conversación. No sé, por ejemplo, el de mi esposa, por ejemplo, Elena. Colocamos Elena y el diálogo de Elena, que me dice: hola Mike. Hola Mike. Y ahí estamos. Completamos los diálogos y ya tenemos un par de escenas dentro de esto. Ahora bien, miren, si yo doy un enter, el software comprende que voy a seguir mi diálogo, pero solo al volver a dar clic en el enter se vuelve una acción nuevamente. Entonces ya puedo colocar Mike se sorprende al escuchar a Elena y derrama su café sobre el teclado. Ojalá no pase, pero si pasa sería muy gracioso. Teclado de la computadora.
Ok. Y por último podríamos colocar una transición que con ir a este apartado y colocar que queremos una transición, ya podemos hacer un corte a negro. Y así terminamos nuestra escena. Ahora vendría otra escena y solamente con dar doble clic, digámosle, en Enter, solo un clic, podemos hacer otra escena. Entonces en este caso ya nos vamos a un exterior, casa de Mike, día. Esto podría ser al día siguiente perfectamente. Y aquí ya colocaríamos pues la acción que querramos desarrollar. Ahora, ¿qué sucede con los otros apartados que tenemos en esta sección de acá? Como diálogo, ya lo vimos, paréntesis, por ejemplo, plano o texto. ¿A qué se refiere el paréntesis? Muy bien, entremos a detalle con eso. Un paréntesis o parentética, de su nombre en inglés, nos sirve para enfatizar la emoción o la emotividad con la cual un personaje va a decir un diálogo. Únicamente para eso nos sirve, para diálogos. Entonces, por ejemplo, Mike, este diálogo que actualmente es algo afirmativo, por ejemplo, por los signos de exclamación. Hola a todos, bienvenidos a Guionismo. Podría ser cambiado automáticamente con un parenthetical o un paréntesis en donde diga con qué emoción él está diciendo este diálogo. Entonces lo puede estar diciendo, no sé, molesto, por ejemplo. No sé por qué estaría molesto, pero digamos que estoy molesto. Y ahora ya sabemos nosotros que el diálogo de esta parte, Mike lo debe decir molesto. Entonces viene Elena y tiene otra emotividad para decir el diálogo, por ejemplo. Entonces ella va a decirlo, no sé, nerviosa. Ahí está, y ya tenemos una emotividad dentro de los diálogos. Esto va a creatividad de cada uno. Igual hay muchos guionistas que no lo utilizan. En lo personal a mí no me gusta utilizarlos mucho por lo siguiente. O sea, un diálogo tiene que ser lo suficientemente emotivo por su naturaleza. Entonces, si quieres escribir algo sarcástico, el diálogo en sí tiene que ser sarcástico. Y si ya lo especificas, pues posiblemente no estaba siendo lo suficientemente sarcástico tu diálogo. Entonces, tomar en cuenta todo esto y eso sería la cuestión con los paréntesis. Los planos es si nosotros quisiésemos incluir aquí una acotación de un plano. Por ejemplo, aquí queremos hacer un close-up. Lo colocan en mayúsculas porque es un plano y ya colocamos que el ojo de Mike, por ejemplo, ahí, el ojo de Mike derrama una lágrima. No sé por qué, pero digamos. Ok, entonces ya tenemos que este close-up nos indica que es cercano al ojo de Mike. Pero dense cuenta, si nosotros solo colocamos el ojo de Mike derrama una lágrima, ya sabemos que es sobre el ojo de Mike. Entonces ya el diálogo en sí, no el diálogo, sino la acción en sí misma está siendo bastante clara con cómo se va a ver esta acción. Luego, por último, vendría a ser el texto, que el texto es un texto normal y cualquiera que nosotros podemos hacer una acotación acá de no sé, Mike viste una camisa roja. Lo siento, Google me escuchó como que le estaba solicitando algo, pero se equivocó. Lo bueno es que me escucha, eso es alegre. Y también un poco extraño que mi teléfono me escuche todo lo que digo. Pero bueno, entonces esto sería en cuestión de formato de guión. Transiciones, como les repito, pueden existir un sinfín. Vamos a colocar otro tipo de transición, por ejemplo un fade in o un fade out. En este apartado también podemos colocar todo lo que nosotros querramos colocar en montaje. Por ejemplo, podemos colocar una sobreimpresión del título del corto, por ejemplo, o del spot o del videoclip que estaremos haciendo. Título, no sé, Mike y su lágrima. Ahí está, entonces ya aparece el título y ya sabemos que es una acotación para postproducción o para montaje. Ok, hasta aquí esta sección. Ya en cuestión de qué utilización de las siguientes herramientas ya podemos profundizar en sesiones siguientes. Les muestro rapidito que tenemos esto. Permítanme, voy a cancelar el wifi de mi teléfono para que no me hable mientras yo estoy hablándoles. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en los ajustes de tipo PDF, nosotros podemos guardar nuestro guión y ya nos lo formatea perfectamente bien en el formato universal de un guión audiovisual, ¿no?
ya lo tenemos listo para imprimirlo y empezar a filmarlo. Por ejemplo, acá en la portada nosotros cambiamos el título, Mike y su lágrima se llamaba, y escrito por la persona que lo escribió, Mike Mazariegos. Y ya en el ajuste de tipo PDF ya vemos Mike y su lágrima, ¿no? Y ya sabemos quién lo escribió. En esta parte de acá del blog de notas ustedes pueden ir colocando notas que les sirvan a ustedes como escritores, como profundizar más en el diálogo de Mike. Entonces ya ustedes cada vez que ustedes están escribiendo su guión normal, de pronto se meten a su blog de notas y recuerdan que tienen que profundizar más en un diálogo. Esto es como una libreta dentro de la portada, dentro del software de guión cinematográfico o guión audiovisual. Eso sería. Entonces ahora solo quiero mostrarles qué sucede cuando yo le doy un nuevo proyecto y la cantidad de opciones que nosotros tenemos acá. Puede ser un guión para una película, un guión para un audiovisual, que podría ser una obra de televisión o una obra de publicidad, o para un videoclip, por ejemplo, si es un guión de teatro, si es un guión radiofónico, si es un storyboard, si es un libro de historietas, si es una novela. Tenemos varias opciones por acá. Por ejemplo, si fuese un formato de radio, de guión de radio, las cuestiones cambian un poco por acá, como notas de producción en este caso, la voz que se va a escuchar, la música, el sonido, porque es para radio, y aquí la escena cambia de lugar. Es un software muy amigable, como les repito, muy bonito. Tiene utilización de colores para que ustedes no se pierdan. Pueden colocar la escena, colores a las escenas para no perderse. Pueden colocar fotografías, pueden incluir acotaciones del crew, de los decorados, si hay efectos especiales, etcétera, ¿no? Tiene autocorrectores, tiene para pegar, tiene un montón de cosas que bien lo podemos hacer en Word, pero en Word lo tendríamos que hacer manual, como les repito. No voy a guardar esto porque no ocupe mucho espacio. Y esto sería en cuestión de formato. Entonces ahora voy a entrar a la parte de crear una historia con una idea, una sinopsis y un tratamiento, pero esta sería la sesión hasta el momento, la sesión número 1. Y si quieren continuar pueden seguirlo viendo, pero ya ahorita vamos a empezar a hablar de la sesión número 2, dentro de 2 sabaditos, algo así, para profundizar en la idea, la sinopsis y cómo ir creando todo esto. Entonces, muchas gracias por escuchar hasta acá la sesión número 1 de guionismo para medios audiovisuales, y continuamos con la sesión número 2. Ok, nos encontramos en la sesión número 2 de guionismo para medios audiovisuales, y en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos nosotros crear una idea, una sinopsis y un tratamiento. Esto lo vamos a hacer en Word pues lo podemos hacer ustedes en cualquier tipo de software para escritura. Lo podemos hacer en Celtix también, pero cualquier herramienta, por eso les quiero mostrar acá que cualquier herramienta nos es útil para crear historias audiovisuales. Entonces, una idea. Vamos a colocarles acá una idea. ¿Cómo nosotros creamos una idea? También vamos a hablar de cómo crear una sinopsis y un tratamiento. Ok, la idea de un proyecto audiovisual nace de cualquier lugar, puede venir de cualquier entorno y de cualquier proyecto que nosotros querramos realizar. Voy a agrandar un poco esto para que podamos ver todos bien. La idea es nosotros cómo queremos abordar un tema. No sé, la idea puede venir de alguna canción, de una imagen, de un encargo específico, y es de qué nosotros queremos contar esta historia, de qué va a tratar. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner el caso del guión que les mostré en la sesión pasada para ver cómo va progresando todo esto. Entonces, en ese caso la idea nació de hacer un cortometraje sin cortes y sin movimientos de cámara. Ok, esta puede ser mi idea. Como les repito, es a libertad de cada uno puede tener una idea diferente, como contar la historia de un duende corredor de carros en Huehuetenango, no sé. Ok, las ideas pueden ser cualquiera y pueden ser escritas como
mejor les funcione a ustedes. Entonces, en este caso, la idea de ese cortometraje salió de hacer un corto sin cortes y sin movimientos de cámara, y la sinopsis ya empieza a generar una historia. Entonces, la sinopsis de ese cortometraje es una chica, está en negrilla, está parada en medio de una carretera a punto de quemar a una persona viva, de quemar viva a una persona. Esa es la sinopsis. Entonces, la sinopsis puede ser tan corta o tan larga en función de lo que nosotros querramos realizar. Si es un videoclip, por ejemplo, qué queremos contar, cuál es el ambiente. Si es un spot, de qué va a tratar nuestro spot. Si es una película, de qué trata nuestra película. Entonces ya la sinopsis puede ir cambiando en función de lo que nosotros estemos realizando. Hay varios tipos de sinopsis. Está una sinopsis corta, que comprende de un párrafo. Se los voy a colocar acá. Un párrafo de 5 a 8 líneas. Puede ser menos, pueden ser 3 líneas, por ejemplo. Pues la duración de la historia también tiene mucho que ver. Puede ser una sinopsis media, que abarca de media cuartilla a una cuartilla, y una sinopsis larga, que ya comprende a más de 2 cuartillas. Recuerden que una cuartilla es igual a una hoja tamaño carta, entonces una cuartilla podría ser una página perfectamente bien. Ahora, el tratamiento es en donde nosotros colocamos todo lo que necesitemos saber de una historia. Por ejemplo, ¿por qué está ella ahí en la carretera? ¿Por qué está en la carretera? Ya profundizamos por qué está ahí, a quién va a quemar, por ejemplo, por qué lo va a hacer, este delito, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí en este apartado del tratamiento es donde nosotros ya explicamos el porqué de cada una de las situaciones dentro de nuestra historia. Entonces, ya cuando nosotros tengamos perfectamente bien todo esto, ya podemos empezar a realizar nuestro guión. Yo les recomiendo toda la vida empezar haciendo las sinopsis y un pequeño tratamiento para saber cómo es su historia, y en cuanto ya nosotros tengamos esto, ya podemos pasar al formato de escritura de guión de toda la vida y crear nuestra película. En este caso, este es el guión de la película que les estoy comentando. Ok, entonces, al momento de nosotros crear una idea, un tratamiento, una sinopsis, tenemos que tener en claro muchas cosas, como en dónde vamos a desarrollar la escena, quiénes son nuestros personajes, y todo el sinfín del mundo que estamos creando al momento de escribir. Entonces, para esto, en nuestra sesión sincrónica vamos a realizar una actividad en la cual nosotros vamos a crear una idea para una producción audiovisual, y vamos a crearle la sinopsis corta, media y larga, y un tratamiento antes de empezar a escribir nuestros guiones audiovisuales. Entonces, mucha atención a esto, cómo crear una idea. Miren, les repito, las ideas pueden venir de cualquier lugar, y mi consejo es escúchenlas cuando lleguen, porque en cualquier momento pueden llegar y uno nunca sabe cuándo puede llegar y los puede agarrar uno en curva. Les quiero comentar de una vez que existe una serie de como lineamientos para el formato universal de guión, que es la tipografía y el puntaje de la letra al momento de escribir, y se los quiero presentar de una vez aprovechando que estamos acá. Si lo van a hacer en Word, por ejemplo, o sea, si lo hacemos desde Celtics, ya tenemos el formato y la tipografía y el puntaje completamente automático, pero si lo van a hacer de una forma manual, por ejemplo, como en Word, necesitamos saber que siempre vamos a usar Courier New, es la tipografía,
a 12 puntos sin interlineado. Nosotros el interlineado lo colocamos acá, sin interlineado sencillo. Y ya este sería la forma correcta de redactar un guión si lo van a hacer de una forma manual. Y les muestro un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, igual pueden ir tomando nota de las dudas que tengan y en la sesión sincrónica con gusto profundizamos en ello. Entonces nosotros tenemos que escribir un encabezado. Entonces recuerden que es en mayúsculas, primero que nada. Un exterior, carretera, un guión, día o noche, ¿va? En este caso es noche. Damos enter y estas acciones ya no van en mayúsculas, solo la primera vez que vemos al personaje. Entonces vamos a colocar a ella, o le pueden colocar ya nombre, por ejemplo, Marla, no sé, de 25 años. Se encuentra en medio de la carretera, ¿no? Está parada ahí. Y para crear un diálogo ya saben que es centrado, entonces ya sabemos que Marla, mayúsculas, recuerden los diálogos, va a mencionar un diálogo que es hola, ¿cómo están? Digamos, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Y ya tenemos nuestro guión, y si nosotros quisiéramos hacer una transición acá, esto es justificado a la derecha y ya colocamos nuestro corte a. Esto va en mayúsculas también. O corte a negro, ¿verdad? Era el ejemplo que pusimos. Y listo. Es exactamente el mismo formato, solo que aquí lo hice de una forma manual, un poco más tedioso, un poco más cansado. Y por ejemplo, si yo hago esto, ya se arruinó todo porque ya nos confundimos. Entonces hay que tener mucho más cuidado con todo esto para no confundirnos demasiado dentro de este apartado. Ok, entonces recuerden que en nuestra sesión sincrónica vamos a esclarecer más dudas si las hay y a crear nuestras propias ideas, sinopsis y tratamientos para nuestras producciones audiovisuales. Paso entonces a la siguiente sesión, que sería la sesión número 3, y en este caso vamos a hablar de estructura. Ok, para hablar de estructura quiero presentarles esto. Perdón, se hizo muy grande. ¿Dónde puedo agrandar esto? Aquí estamos. Cuando hablamos de... Lo siento, muchas gracias, pero no. Cuando hablamos de estructura, ¿a qué me refiero con estructura? Una estructura es cómo nosotros vamos a dividir las acciones o los eventos determinantes de una historia, o la estructura también puede, pues volviendo a mi ejemplo de un plano cinematográfico, un plano de una casa. El plano de una casa vendría a ser donde nosotros coloquemos la estructura que va a soportar toda la construcción. Es exactamente lo mismo en este caso. La estructura es lo que sostiene nuestra historia. Y esta estructura, hay una forma que Aristóteles hace muchos años, en un ensayo que él escribió llamado Poética, que lo pueden encontrar en Blackboard también. Ahí se los voy a... Toda la bibliografía que yo les recomiendo, que yo les menciono, la pueden encontrar en Blackboard, y ahí les puede ser de muchísima ayuda. Entonces, en su ensayo, Aristóteles propone una estructura que, tras años de análisis de un montón de historias, él definió que existía un patrón dentro de estas construcciones, porque siempre constituían varios puntos dentro de una misma historia. Me explico, y para explicarme de una mejor manera paso a lo siguiente. Él planteó que las estructuras de las historias se dividen en 3 actos. A esto se le llama también estructura aristotélica, gracias al padre de la estructura, en este caso, que es Aristóteles. Entonces la estructura aristotélica de 3 actos es una que comprende 3 espacios dentro de una historia que corresponden a qué lineamientos suceden dentro de nuestra narración y en qué momento. Es como si agarráramos una película, por ejemplo, o una... déjenme... ¿Dónde estamos? Aquí tenemos esto. Aquí está. Como si agarrásemos nosotros... no apareció como quería, pero... pongámoslo así, o elijamos, permítame, solo quiero elegir negro porque se ve un poco mejor. Entonces, si nosotros partiéramos una película en 3 partes, la parte número 1 vendría a ser el acto número 1, obviamente, el acto 2 y el acto 3. Y entonces Aristóteles propone que
la mayoría de historias cumplen con este tipo de estructura. Y nosotros lo podemos, perdón por esa línea, nosotros lo podemos definir en esta forma, en una estructura clásica de toda la vida. Perdón, esto que me pasó acá, vamos a borrar esta parte de acá también. Y pasamos a la siguiente imagen. Ahí estamos. Entonces, en el acto 1, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo nuestro planteamiento. Es el lugar en donde nosotros definimos las reglas de nuestro juego, en donde damos como el manual de introducción a nuestra película o a nuestra producción o a nuestro videoclip o lo que sea. Aquí nosotros presentamos a los personajes, presentamos las situaciones y planteamos todo el territorio en el cual nosotros nos vamos a desplazar a lo largo de nuestra narración. Entonces, en el acto 1, nosotros tenemos que presentar personajes, presentar situaciones y presentar todo lo que nosotros querramos desarrollar posteriormente. Y para desarrollar tenemos el acto 2. En el acto 2 nosotros exploramos el conflicto o el nudo de nuestros personajes o de nuestra historia. Recuerden que les voy a colocar aquí una acotación en este apartado. Déjenme encontrar de nuevo el plumón. Ahí estamos. Recuerden, hay un término que se tiende a confundir mucho, que es esta palabra de acá, que es el drama. Drama tienden a pensar muchas personas que es donde uno llora y las películas dramáticas, donde hay mucha acción y todo esto. Pero realmente la palabra drama viene de dramaturgia, ¿no? de la estructura clásica de contar historias. Y drama literalmente significa la lucha de un personaje con un obstáculo. Eso es el drama. En el momento en el que un personaje X se enfrenta a, no sé, vamos a hacer que tiene que subir una mega montaña, ¿va? Se enfrenta a la montaña y ver cómo él va a ir subiendo y se va a caer y va a volver a rodar al suelo y tiene que volver a subir, por ejemplo. A eso se le llama drama, a cómo nuestro personaje tiene un conflicto y cómo él logra vencer ese conflicto o no logra vencer ese conflicto. Se ve un poco malvado mi dibujito, le vamos a dibujar acá cachitos, pero sí, no es malvado, lo vamos a hacer bonachón. Ahorita le vamos a hacer una aureola y le vamos a hacer alitas para que no sea tan malo. Ok, entonces volviendo a esto, el drama no es más que cómo nosotros vamos a ver cómo nuestro personaje tiene un conflicto y se enfrenta a él, y eso sería el drama. Y para ello tenemos la duración de todo el acto número 2. El acto número 2, recuerden que si dividimos nuestra historia en 3, vendría a ser esta parte de acá. Entonces este apartado completo es para ver cómo nuestro personaje sube la montaña, ¿no? Ahora, el acto número 3, voy a cerrar esto acá. El acto número 3 es el desenlace, en el cual nosotros vamos a hacer toda nuestra bajadita para ya terminar de cerrar nuestra historia. Ya logró escalar la montaña, no logró escalar la montaña, logró salvar a la princesa, no logró salvar a la princesa, logró escalar de puesto, no logró escalar de puesto, logró lo que sea que haya intentado lograr. Aquí tiene que suceder el desenlace. Entonces, a esta parte de, miren, les voy a hacer un gráfico acá para entender también esto. A esta parte de toda la sección de actos, lo vamos a ver ahorita en un par de gráficos que les tengo ahí preparados. 1, 2, 3. Esta historia es como si nosotros tuviésemos aquí a nuestro personaje, viendo cómo, vamos a hacerlo diablito otra vez, viendo cómo sube la montaña, ¿no? Y la montaña está hasta acá, la montaña aquí está la cima de toda la montaña, ¿no? Entonces, todo este proceso nosotros lo vamos a ver porque él tiene que crear un arco dramático para ver cómo él al final logra subir a la montaña o no logra subir a la montaña, dependiendo de lo que nosotros decidamos. Entonces, a esta línea de acá, a la que les coloqué en color celeste, a esta parte de acá, se le llama arco dramático, porque es literalmente un arco, una curva, que es en donde nosotros vemos cómo nuestro diablito se enfrentó a todas las adversidades, luchó en todo el proceso y vamos viendo cómo él se cansó, peleó, posiblemente hasta lloró. Entonces vamos viendo aquí todo esto. Entonces por eso es que se le llama arco dramático a esta parte.
Y se los menciono porque justamente de eso era lo que les iba a hablar en el siguiente slide. Pasemos. El arco dramático es esto, cómo nosotros desarrollamos esta línea, esta curva que se crea al momento de crear una historia, que es justamente esto de acá. Entonces, ya para concluir y entramos a profundidad nuevamente, como les menciono, en nuestra sesión sincrónica, el acto 1 es en donde nosotros introducimos todo y planteamos todas las acciones, personajes y situaciones que queramos explorar, y tiene que ser explorado por medio de un punto de giro. ¿Qué es el punto de giro? Entonces, por favor, esta es mi primera asignación para ustedes. El punto de giro es lo primero que vamos a discutir en nuestra sesión número 3. Entonces, al momento de iniciar la sesión, por favor, lleguen con sus dudas de qué es el punto de giro. Igual y si no, pueden investigar. Pero desde ya les adelanto que es un momento en el cual, como su nombre lo indica, hay un punto que algo gira, algo cambia, algo ya no vuelve a ser como antes. Entonces tenemos nuestro acto número 2, en el cual desarrollamos todo lo que queramos desarrollar y nos enfrentamos a nuestro conflicto para llegar a un segundo punto de giro y caer a nuestro acto 3, que es nuestra clausura, en donde ya todo el desenlace sucede, ¿no? Y en el transcurso de eso, como vemos en este gráfico, sucedió un arco dramático. Y ese arco dramático es lo que nosotros necesitamos crear, sea la duración que sea. Esto puede durar 30 segundos. Todo esto de acá, por ejemplo, tarda 30 segundos, o tarda una hora, o tarda 20 minutos, o tarda 5 minutos. Ya depende de lo que nosotros queramos explorar en todo esto con nuestras historias. Voy a pasar a la siguiente solo para explicar un par de cositas. Solo borro la pizarra. Una pizarra virtual ante el COVID, tiene que haber una pizarra virtual también. Ok, cerremos esto de acá, que no me es útil. Y hay un montón de giros, de curvas y arcos dramáticos, vean estos, dependiendo de qué tanto suceda dentro de las historias, y existen un montón. Por ejemplo, si es un largometraje, les coloco acá qué duración aproximada tiene que tener cada acto. Si es un cortometraje de 15 minutos aproximadamente, esta es la duración aproximada de cada acto. Si el corto dura 8 minutos, esto sería aproximadamente. Si es 1 minuto lo que tenemos para contar, el videoclip o el sketch o la publicidad, el spot, lo que sea, esto es lo que tenemos aproximadamente para cada acto. Y existen más estructuras, es la pregunta que surge en este momento, y por supuesto que sí existen, como la estructura shakespeariana planteada por Shakespeare, como su nombre lo indica. Y esta estructura, la única diferencia es que tiene 5 actos. Y los 5 actos, para no hacerlas como tan extraña y qué extraño es esto, lo único que cambia es que nuestro punto de giro es más extenso. El punto de giro, si se dan cuenta, sería esto de acá. Y tenemos exactamente 3 actos simples. Ahí era un 2, me equivoqué, lo lamento. Y este es un 3. Y estos serían nuestros puntos de giros en la estructura aristotélica de toda la vida. Entonces, hablando de la estructura de Shakespeare, que plantea un montón de cuestiones narrativas, él plantea 5 actos en los cuales se pueden desarrollar las historias. Entonces, hasta aquí nuestra sesión número 3, y vamos a pasar a la sesión número 4 en este momento. Ok, bienvenidos a la sesión número 4. Y ya luego de haber hablado un poco de todo lo del formato, ya hablamos de estructura, ya hablamos de cómo crear una sinopsis, un tratamiento. Lo que vamos a hablar es de cómo el lenguaje audiovisual nos es útil para narrar lo que necesitemos narrar. En esto no voy a tardar demasiado porque vamos a crear un debate y vamos a ver un par de ejemplos para dejar todo esto en claro en nuestra sesión sincrónica, pero igual me gustaría hacerles la introducción de a qué me refiero. Cuando hablamos de un lenguaje audiovisual, es, como su nombre lo indica, 2 partes en las cuales nosotros tenemos que tener muy, muy atentos a nuestra escritura, que es 1, el audio, y 2, lo visual. Con estas 2 cuestiones tenemos un lenguaje que existe internamente, tal cual el español es un lenguaje, tal cual el alemán es un lenguaje, el francés, el inglés, el italiano, el ruso, cualquier tipo de lenguaje tiene su gramática. El audiovisual también tiene su propia gramática,
tiene sus propios acentos, tiene sus propias formas de explicar, sus propias formas lingüísticas. Entonces, en este apartado del lenguaje audiovisual tenemos que ser muy claros, porque al momento de nosotros crear guiones, recordemos que tenemos que ser muy claros con la parte auditiva. Entonces tienen que existir acciones que sean sonoras, que podamos escuchar las acciones, poder escuchar acciones. Exactamente lo mismo con la parte visual, acciones que sean visibles. Poder ver las acciones. Con estos dos juegos, con estos dos juguetes, literalmente, nosotros podemos armar un universo muy grande. Y para no hacerles muy tedioso este video, que ya va cercano a la hora, que igual lo pueden ir viendo por partes para no hacerlo muy largo, vamos a expandir todo esto en nuestra sesión sincrónica para poder aclarar todas estas dudas. Y lo que creo yo va a ser de mucha ayuda es hablar de un par de ejemplos, analizar cómo el audio es importante para contar las historias y cómo la parte visual también es importantísima para narrar nuestras historias. Entonces, hasta aquí nuestro video del primer módulo de nuestro curso de guionismo para medios audiovisuales. Y los dejo con el documento por si quieren expandir un poco más en cuestiones de teoría. Aquí está todo. En el documento ustedes pueden encontrar absolutamente toda la teoría de los 3 módulos de una vez, por si quieren ir adelantando información. Pueden irlo haciendo con mucha facilidad. Y recuerden que cualquier duda ustedes pueden ir escribiendo a mi correo. Mi correo está en el Blackboard. Ustedes pueden escribir ahí dudas. Y también vamos a tener un grupo de trabajo en Facebook para que podamos esclarecer cualquier tipo de dudas, compartir material, subir un par de artículos que nos resulten interesantes. Y eso es todo. Muchísimas gracias por haber atendido a este módulo número 1 y nos vemos en el video del módulo 2. Un abrazo a todos, que estén bien y espero les esté gustando hasta el momento el curso de guionismo para medios audiovisuales. Yo soy Mike y nos vemos pronto. Chao.